Mi madre, además de ser la mejor madre, también fue la mejor modista y junto a ella aprendí todo lo que sé en la vida. Mi madre también era una amante de las flores y sobre todo de las mimosas. En mi casa casi siempre había un ramillete de estas bonitas y sencillas flores. En homenaje a ella he creado esta colección llamada Hadas Mimosa. Espero que os gusten. Vamos con su historia. Había una vez una encantadora colección de muñecas de tela llamadas Mimosa. Cada muñeca era única y estaba cuidadosamente confeccionada, inspirada en la belleza y la magia de las hadas. Estas muñecas, conocidas como las hadas mimosa, vivían en un mundo lleno de flores, donde el aire siempre estaba perfumado con el dulce aroma de pétalos frescos y el sol brillaba suavemente entre las hojas. Las hadas mimosa eran pequeñas y delicadas, con cuerpos de suave tela de colores pastel. Tenían una característica común, una bonita sonrisa que iluminaba sus rostros y unos ojos grandes y brillantes que transmitían amabilidad y alegría. Sus cabellos cambiaban según la ocasión, rizados, recogidos, largos, cortos, pero siempre lucían suaves, hechos de hilos y de distintos materiales y por supuesto de diferentes colores, pero siempre adornados con pequeñas flores y lazos. Cada hada mimosa tenía un vestido único, inspirado en diferentes flores. Por ejemplo, había un hada con un vestido de rosas, otra con un vestido de margaritas, otra con un vestido de lavanda y así sucesivamente. Los vestidos estaban decorados con encajes, picunelas y bordados, dándole un toque de elegancia y magia. Las hadas mimosa pasaban sus días cuidando el jardín en el que vivían, asegurándose de que las flores estuvieran siempre hermosas y saludables. A menudo se les veía volar de flor en flor esparciendo polen mágico que hacía que las flores crecieran más grandes y coloridas. También eran conocidas por organizar fiestas y celebraciones en el jardín, donde las mariposas y los pájaros se unían a ellas en sus danzas y canciones. Las hadas mimosa eran muy queridas por todos los habitantes del jardín, no solo por su habilidad para hacer que las flores florecieran, sino también por su bondad y generosidad. Siempre estaban dispuestas a ayudar a quienes lo necesitaban, ya fuera reparando una flor dañada o reconfortando a una mariposa triste. Un día, una niña llamada Marina descubrió el jardín de las hadas mimosa mientras paseaba por el bosque. Al verlas, quedó maravillada por su belleza y su magia. Las hadas, al notar la curiosidad y el buen corazón de Marina, la invitaron a pasar tiempo con ellas y a aprender sus secretos. Marina pronto se convirtió en una amiga muy querida de las hadas mimosa y con su ayuda aprendió a cuidar el jardín y a esparcir la magia de las flores. Pero las hadas no están solas, tienen muy buenos amigos y que iremos conociendo acompañándolas en esta bonita colección de mis hadas mimosa. Y así el jardín de estas bonitas, graciosas y simpáticas hadas mimosa se volvió aún más hermoso y su historia se transmitió de generación en generación, recordando siempre la importancia de la bondad, la generosidad y el amor por la naturaleza. Muñequeras, comenzamos una nueva colección de mis hadas mimosa. Espero que os gusten. A mí me ha encantado diseñarlas y estoy deseando compartirlas con vosotras. Espero que le deis una muy buena acogida porque son dulces, amables, simpáticas y de verdad un dulce. Un beso.